En el ejercicio 1, entonces, cambio en el flujo magnético me genera presencia de corriente. El sentido de la corriente viene dado por cómo el sistema se opone a los cambios en el mismo. Ya para esta parte B del ejercicio número 1, tenemos nosotros otra simulación, pero es una simulación en la cual simplemente ustedes deben acceder para verificar lo que está aconteciendo. Entonces, apenas ustedes abren allí la simulación, al hacer clic en play, ¿qué pasa? Allí les va a mostrar qué acontece cuando la situación que se está simulando acá, o sale reset, son dos rieles conductores azules. Tenemos acá un elemento de circuito perpendicular a los rieles que también es conductor. Aquí todo es conductor. Y tenemos una barra móvil. Sí, buenas tardes. Tal como se indicó en el correo, la clase está siendo grabada y se les enviará tan pronto se tenga la grabación, se les enviará la misma. Bien, entonces si mecánicamente se mueve o se ejerce una fuerza de cualquier tipo, se ejerce una fuerza sobre el conductor o el riel móvil rojo, ¿qué pasa? A medida que él se mueve hacia la derecha, como le play acá, a medida que él se mueve hacia la derecha, a medida que él se va moviendo, está incrementando el área. Siempre en presencia de un campo magnético, representado aquí por las X, campo magnético constante perpendicular al plano de la pantalla. Pero miren que está creciendo el área, y el área atravesada por el flujo magnético es uno de los parámetros para que varíe el flujo magnético. Como está variando el área, entonces varía el flujo magnético y se induce una FEM. Como se induce una FEM, entonces vamos a tener una corriente. Inicialmente no teníamos corriente, simplemente teníamos que se estaba moviendo hacia la derecha dicho riel. Es otra de las formas de generar corriente en un circuito. Entonces, como está incrementando el área, está incrementando el flujo magnético, entonces el sistema tiende a oponerse. O sea, vamos a tener mayor campo magnético hacia adentro. El sistema tiende a oponerse generando un campo magnético hacia afuera, representado acá por estos puntos azules. Resulta que ese es el campo inducido, esos puntos azules. Bueno, esos puntos llenan todo el área acá. Acá estoy representando solamente 4 puntos. Para tener ese campo inducido hacia afuera, desde el plano de la pantalla hacia mí, a diferencia de lo que tenemos aquí arriba, que sería, o que es el campo magnético que ingresa al plano de la pantalla, no, lo que nosotros tenemos es aquí en azul, el campo inducido. Para generar ese campo inducido, regla de la mano derecha, tenemos que el sistema o el circuito, lo cual sería este rectángulo, tiene que tener una corriente que vaya en el sentido en que cierren los 4 dedos de la mano derecha cuando el pulgar está apuntando hacia mí. Así que se necesita una corriente que vaya en este sentido. ¿Vale? La pregunta allí no es esa, pero para que ustedes tengan en cuenta por qué me hablan de corriente y por qué vamos a hablar de una fuerza. Recuerden que cuando tenemos corriente a través de un conductor en presencia de un campo magnético, tenemos una fuerza magnética. El ejercicio acá me está preguntando por la fuerza magnética que se ejerce sobre este conductor. Tenemos aquí dos fuerzas. Aparece una fuerza de tipo magnética amarilla y hay una fuerza en color violeta que es la fuerza que inicialmente lo estaba moviendo hacia la derecha. Inicialmente solo teníamos la fuerza de color violeta. Cuando se comenzó a mover el riel rojo, comenzó a variar el flujo magnético, el sistema cómo responde, responde generando una corriente. Y esa corriente aquí en este riel rojo genera una fuerza magnética. ¿Por qué hay fuerza magnética? Porque corriente en presencia de campo magnético genera fuerza magnética. Entonces tenemos ahora dos fuerzas, fuerzas en sentidos contrarios. A medida que nos movemos hacia la derecha, va aumentando el flujo magnético, va aumentando la corriente y con ello va aumentando la fuerza magnética. Y por ello, en la simulación, ustedes tienen, de nuevo, resetiémoslo, ustedes pueden visualizar que va creciendo la flecha amarilla a medida que la fuerza va aumentando. Pero cuando ya no tenemos fuerza de color violeta, ya no vamos a tener fuerza hacia la derecha, ya va a comenzar
entonces ya no va a crecer el área que está encerrada por el campo magnético, sino que va a comenzar, ese crecimiento del área va a comenzar a disminuir. Aquí hay crecimiento y aquí hay decrecimiento hasta que se detiene. Solamente hay corriente cuando crece el área y aquí cuando decrece también, pero va a comenzar a disminuir hasta que se detiene. ¿Por qué? Porque allí ya no creció más el área. El área es grande, pero ya no creció. Esa es la diferencia. Es cuando hay movimiento que hay corriente. La pregunta en el ejercicio es la siguiente. Bueno, tenemos corriente y por ello se genera una fuerza por la fórmula para la fuerza magnética de la unidad anterior. Lo que se pregunta acá es, esta es la situación, tenemos una fuerza hacia la izquierda, una fuerza amarilla. Me preguntan cuál debe ser la magnitud que debe tener la fuerza para que se desplace el riel a velocidad constante. Supongamos que tenemos esta fuerza en esta situación. Cuando la corriente tiene este valor, me dan la corriente, me dan la longitud y me dan el campo magnético. Entonces, para que un cuerpo se mueva a velocidad constante, no olvidemos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton establece que la sumatoria de todas las fuerzas sobre un cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la aceleración del mismo. Cuando hablamos de velocidad constante, quiere decir que la aceleración es cero. Así que necesitamos nosotros que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo sea igual a cero para tener velocidad constante. Y para tener sumatoria de fuerzas igual a cero, como aquí solamente tenemos una fuerza hacia la izquierda, para que la suma sea igual a cero, necesitaríamos una fuerza igual pero de sentido contrario hacia la derecha. Y esta fuerza es la que no se conoce. Listo, vamos a llamar a esta fuerza que va hacia la derecha F1. La incógnita entonces es F1. Bueno, de hecho la magnitud de F1 es la incógnita. Necesitamos entonces que esa magnitud de esa fuerza en color violeta sea igual a cero. Esta es la incógnita. La fuerza resultante debe ser igual a cero, pero tenemos que la fuerza hacia la izquierda es la fuerza magnética. Y necesitamos que la fuerza, como les estoy diciendo, que va hacia la derecha, la iguale. Entonces, ¿cuál debe ser la magnitud de la fuerza que va hacia la derecha? Necesitamos una igualación de fuerzas y tenemos la fuerza magnética hacia la izquierda. Entonces, si ustedes se van hacia la tarea anterior, ustedes ya pueden saber cuál es la fuerza que va hacia la izquierda. Y con ello tendrían cuál es la fuerza necesaria que va hacia la derecha. Y ustedes van a ver de la fórmula que encuentran de la tarea anterior que depende de la corriente, depende de la longitud y depende del campo magnético en Tesla. Noten que la corriente está en amperios, pero la longitud está en centímetros. Como el Tesla es unidad del sistema internacional, hay que convertir la longitud a metros. Así que para resolver esta parte del ejercicio simplemente tienen que hacer la multiplicación de tres números. Hacer previamente una conversión de unidades y multiplicar tres números y con eso terminan el ejercicio. ¿Vale? Entonces, revisen la tarea anterior para que ustedes sepan cómo es esta fuerza y con ello ya saben que la fuerza que va hacia la derecha, la fuerza violeta, tiene que tener igual magnitud. Eso es lo que me están preguntando, solamente la magnitud, no se preocupen por el vector, solamente la magnitud. Entonces, es la misma magnitud para que se mueva a velocidad constante de la fuerza que va hacia la izquierda.